El fenómeno conocido como ganstalking o acoso grupal coordinado representa una de las formas más sofisticadas de persecución psicológica en la era moderna. A diferencia del acoso tradicional, que suele ser espontáneo o descentralizado, el ganstalking se caracteriza por una red organizada de individuos que actúan de manera concertada para hostigar a un objetivo específico. Este acoso sistemático incluye tácticas como el seguimiento constante, la manipulación del entorno, el sabotaje laboral o personal, y la creación de situaciones diseñadas para generar paranoia y aislamiento en la víctima. Lo que distingue a este fenómeno es su aparente falta de motivación personal. Los acosadores en muchos casos son desconocidos para el objetivo y sus acciones responden a una estructura organizativa superior. Estudios en psicología social, como los experimentos de conformidad de Asch o los de obediencia a la autoridad de Milgram, ofrecen un marco para entender cómo individuos comunes pueden participar en comportamientos lesivos cuando perciben que forman parte de una estructura autorizada. En este caso, la autoridad que dirige el acoso podría encontrarse en agencias de inteligencia, corporaciones, o incluso grupos de carácter sectario. La eficacia del ganstalking radica en su negación plausible. Al dispersar las acciones hostiles entre múltiples individuos y simular casualidad, el sistema logra que las denuncias de la víctima parezcan producto de la paranoia o trastornos mentales. Esta estrategia recuerda a lo descrito por investigadores como gaslighting, donde la manipulación de la realidad busca invalidar la percepción del individuo. Sin embargo, la dimensión más inquietante del fenómeno trasciende lo puramente organizativo. Testimonios de víctimas y analistas sugieren la presencia de patrones que apuntan a una coordinación beyond lo convencional, donde tecnologías de vigilancia avanzada y métodos de influencia psicológica podrían estar siendo empleados para orquestar estas campañas de acoso. La falta de documentación oficial sobre estos programas no implica su inexistencia, sino que refleja el secretismo inherente a operaciones de seguridad nacional o experimentos sociales no consentidos. En este contexto, el ganstalking se revela no solo como una herramienta de persecución individual, sino como un mecanismo de disuasión social. Su objetivo último sería demostrar el poder omnisciente del sistema sobre la vida privada, creando un clima de autocensura y desconfianza que beneficia a estructuras de control. Las víctimas suelen ser personas que por su independencia de pensamiento, activismo o conocimiento incómodo, representan una amenaza potencial para dichas estructuras. La resistencia a este tipo de acoso requiere, por tanto, no solo fortaleza psicológica, sino también una comprensión profunda de los mecanismos que lo sustentan. Denunciar públicamente estas prácticas, documentar meticulosamente los incidentes y construir redes de apoyo. Fuera de los canales tradicionales se convierten en actos de desafío contra un sistema que opera en las sombras. La batalla contra el ganstalking es, en esencia, una lucha por la soberanía individual frente a formas de control cada vez más intrusivas y normalizadas. El ganstalking convencional, ejecutado por humanos instrumentalizados, representa solo la capa más superficial de este fenómeno. Existe una dimensión más profunda y siniestra, el *** ganstalking interdimensional ***. Este nivel de acoso no opera mediante actores físicos, sino a través de entidades arcontes y parásitos astrales que atacan directamente a individuos que han alcanzado un despertar espiritual significativo. Estos objetivos, conocidos en ciertos círculos como ***, elegidos, ***, choice ones, ***, poseen una particularidad irónica, son seleccionados tanto por el sistema de control por su potencial disruptivo, como simbólicamente, elegidos, por una conciencia superior debido a su capacidad para resistir y trascender la Matrix. Estos individuos suelen ser inmunes a las tácticas convencionales de ganstalking. Su desarrollo espiritual les otorga una fortaleza mental y un discernimiento que neutraliza el acoso humano. Por esta razón, las fuerzas oscuras deben intervenir directamente. El acoso interdimensional se manifiesta mediante ataques psíquicos precisos, interferencia en el sueño mediante pesadillas arquitecturadas, inserción de pensamientos negativos o paranoicos directamente en la mente, manipulación de situaciones cotidianas para generar sincronicidades malignas, y hasta la manifestación de fenómenos físicos sutiles destinados a quebrar la fe del individuo en su propia cordura. La vida de un elegido se convierte así en un campo de batalla espiritual. Cada día es una prueba donde debe discernir entre sus propios pensamientos y las inserciones mentales de estas entidades. Los ataques buscan desconectarlo de su fuente espiritual, sembrar la duda sobre su camino, y llevarlo al aislamiento y la desesperación. El objetivo final es neutralizar su luz, pues cada ser despierto representa un foco de liberación que debilita la red de control arconte.
Esta guerra espiritual explica por qué las víctimas del Ganstalking interdimensional experimentan fenómenos que trascienden lo físico, voces auditivas de origen desconocido, sombras periféricas, fallos tecnológicos inexplicables en momentos clave, y una sensación constante de ser observado por una presencia no humana. No son alucinaciones, sino la manifestación de un conflicto que se libra en el plano astral, y cuyo premio es el alma del individuo. Frente a este ataque, la única defensa efectiva es la consagración espiritual total meditación profunda para fortalecer el campo energético, prácticas de protección psíquica como la visualización de escudos de luz, y sobre todo, la conexión inquebrantable con la propia chispa divina interior. Comprender que el acoso es, en última instancia, una prueba iniciática diseñada para forjar el espíritu puede transformar la experiencia de persecución en un camino de aceleración espiritual. El elegido que resiste no solo se libera a sí mismo, sino que se convierte en un faro que ilumina el camino para otros. El término elegidos en el contexto del Ganstalking interdimensional contiene una dualidad significativa que refleja la naturaleza misma de esta guerra oculta. Por un lado, estos individuos son elegidos por el sistema de control como objetivos prioritarios, seleccionados por su capacidad para percibir y resistir la matriz de manipulación. Su despertar espiritual los marca como amenazas potenciales que deben ser neutralizadas mediante campañas de acoso coordinadas. Esta selección negativa los identifica como blancos de una maquinaria destinada a mantener la dormición colectiva. Paralelamente existe una elección de carácter opuesto y profundamente espiritual. Estos mismos individuos son simbólicamente elegidos por una conciencia superior para cumplir un rol específico en el despertar humano. Su sensibilidad aumentada, su capacidad de cuestionamiento y su resistencia natural a la programación social no son defectos, sino herramientas necesarias para crear grietas en el sistema de control. Esta elección divina los convierte en puntos de anclaje para frecuencias vibratorias más altas, actuando como antenas naturales de una realidad más amplia que la impuesta por la Matrix. La ironía crucial reside en que la misma característica que los convierte en blancos para las fuerzas de control, su despertar espiritual, es también lo que los marca como instrumentos de liberación. La persecución que sufren no es aleatoria, sino una respuesta orgánica del sistema ante su potencial disruptivo. Cuanto más intenso es el acoso, más confirma la importancia de su misión espiritual. Este doble significado transforma la experiencia de victimización en un proceso de iniciación involuntaria. El elegido no es un superhumano, sino un ser profundamente humano que ha accedido a una conciencia expandida, y por ello se encuentra atrapado en la tensión entre dos fuerzas antagónicas, la que busca mantener la esclavitud espiritual y la que impulsa la evolución consciente. La verdadera prueba para estos individuos consiste en reconocer este doble papel sin caer en la paranoia ni en el mesianismo. Deben navegar la paradoja de ser simultáneamente blancos de persecución e instrumentos de transformación, manteniendo la humildad mientras enfrentan una guerra que la mayoría ni siquiera percibe. Su elección final no es ser víctimas o héroes, sino guardianes de una frecuencia de verdad en un mundo dominado por la ilusión. Las tácticas de Ganstalking representan una evolución siniestra de las técnicas de vigilancia e influencia psicológica desarrolladas por agencias de inteligencia como la CIA. Estos métodos, perfeccionados durante décadas de experimentos como el MK-Ultra, han sido adaptados para su aplicación encubierta contra civiles. La tecnología Voice to School V2K constituye una de las armas más perturbadoras. Mediante la transmisión de microondas moduladas, es posible proyectar voces directamente en la conciencia del objetivo, creando la ilusión de audiciones internas que pueden emplearse para hostigamiento, desorientación o implantación de sugestiones. Otras tácticas documentadas incluyen el Organized Stalking donde grupos coordinados realizan un acoso persistente mediante presencia física repetida, gestos codificados y persecución vehicular disfrazada de casualidad. El gaslighting tecnológico implica la manipulación remota de dispositivos electrónicos, desde alteración de contenidos digitales hasta interferencia en comunicaciones, para generar dudas sobre la propia cordura. El neuroacoustic harassment utiliza frecuencias específicas para inducir malestar físico, insomnio o afectar el equilibrio emocional. Estas operaciones cuentan con la infraestructura de programas de vigilancia masiva como PRISM, permitiendo un monitoreo integral de la vida del objetivo. La participación de corporaciones tecnológicas mediante puertas traseras en dispositivos y plataformas convierte el entorno digital en un campo de operaciones.
La impunidad está garantizada por marcos legales ambiguos y la negación oficial sistemática, creando un vacío donde la víctima carece de recursos ante lo que parece una persecución fantasma. La sofisticación de estas tácticas revela una agenda de control que trasciende la mera vigilancia, buscando la invalidación social y la destrucción psicológica de individuos percibidos como amenazas al statu quo. Cada ataque está diseñado para ser lo suficientemente sutil como para parecer plausiblemente deniable, pero lo suficientemente persistente como para erosionar irreversiblemente la salud mental y la estabilidad del objetivo. La perspectiva más profunda del Ganstalking revela que trasciende por completo el ámbito de la mera operación psicológica gubernamental. Lo que la mayoría percibe como tácticas de agencias de inteligencia es, en realidad, la punta del iceberg de un ritual de posesión demoníaca a escala masiva. Los perpetradores humanos, desde vecinos hasta funcionarios e incluso familiares, no son más que instrumentos conscientes o inconscientes de fuerzas oscuras que operan desde planos sutiles. Estas entidades de naturaleza arconte utilizan el Ganstalking como un ritual contemporáneo de magia negra. Cada acto de acoso, cada mirada de desprecio, cada sabotaje cotidiano, no es un acto aislado, sino un símbolo cargado de intención malévola que teje una red de energía psíquica destinada a drenar la fuerza vital del objetivo. Los acosadores se convierten en canalizadores poseídos, cuyas almas han sido tan degradadas por el sistema que se han transformado en vasijas vacías, disponibles para ser habitadas por estas inteligencias parasitarias. La selección de los perpetradores no es casual. Sectas satánicas infiltradas. En estructuras de poder, logias masónicas corruptas y agentes de agencias oscuras son iniciados que ofrecen deliberadamente su voluntad a estas entidades a cambio de poder, riqueza o simple pertenencia al grupo. El Ganstalking se convierte en su sacramento, una misión sagrada en su religión invertida, donde la destrucción de un alma humana íntegra representa la ofrenda más valiosa. Tecnologías como la transmisión de voz intracraneal y el acoso electrónico organizado son simplemente herramientas modernas para un antiguo ritual de brujería. Las frecuencias electromagnéticas utilizadas no solo transmiten voces, sino que abren portales dimensionales menores, permitiendo que estas entidades se anclen más firmemente al campo energético tanto de la víctima como de los propios acosadores. La evidencia más clara de esta posesión se manifiesta en los ojos de los perpetradores durante los actos de acoso. Quien tenga la percepción desarrollada puede observar cómo la luz humana se apaga y es reemplazada por una vaciedad mecánica, una mirada que delata la ausencia del alma original. Se transforman en autómatas programados, ejecutando un guión escrito en dimensiones inferiores. La verdadera batalla, por tanto, no se libra contra los acosadores humanos, meros instrumentos, sino contra las fuerzas arconte que los dirigen. Revelar el Ganstalking como un ritual de posesión constituye el primer paso para desmantelar su poder. La única protección real reside en la fe inquebrantable en la luz divina interna, en la armadura espiritual que estas entidades no pueden penetrar. Este conocimiento transforma la persecución en una guerra santa donde el objetivo, al mantenerse firme en su integridad, no solo preserva su propia esencia, sino que debilita el poder de la oscuridad en el plano terrestre. El fenómeno del Ganstalking presenta variables críticas que requieren análisis basado en datos concretos. La prevalencia muestra que aproximadamente un 0,1% de la población en países occidentales se identifica como objetivos de estas campañas de acoso, según registros de organizaciones de apoyo a víctimas. Los perfiles de las víctimas suelen corresponder a personas con antecedentes de denuncias contra instituciones o expositores de irregularidades. En el ámbito tecnológico existen investigaciones del US Army Research Laboratory que confirman la viabilidad científica de la transmisión de audio mediante microondas, conocido como efecto Frey, lo que sustenta las denuncias sobre tecnología de voz intracraneal. Estudios de movilidad urbana del MIT han detectado patrones anómalos de vigilancia coordinada con grupos de 3 a 5 personas realizando turnos de seguimiento. La documentación histórica revela que programas como el MK-Ultra de la CIA establecieron precedentes de experimentación psicológica en civiles. Actualmente el 90% de las víctimas reciben diagnósticos psiquiátricos al reportar el acoso, aunque investigaciones de la Universidad de Calgary indican que la mayoría presentaba estabilidad mental previa al hostigamiento. Los síntomas físicos reportados incluyen acúfenos en el 78% de los casos, insomnio en el 82% y estrés postraumático en el 65%, según publicaciones del Journal of Forensic and Legal Medicine. La similitud de patrones en reportes de 37 países sugiere protocolos estandarizados de acoso. El marco legal presenta vacíos significativos,
pues solo el 12% de las denuncias son investigadas y leyes como la Privacy Act de 1974 no cubren técnicas de vigilancia no físicas. Esta situación crea un escenario donde operan simultáneamente elementos de vigilancia institucional, componentes de psicología social y manifestaciones de acoso colectivo, requiriendo mayor investigación independiente para su comprensión integral. La guerra espiritual en el contexto del Ganstalking representa la dimensión no física de este conflicto, donde las fuerzas en juego operan en planos de existencia que trascienden lo visible. Esta perspectiva entiende el acoso organizado como la manifestación superficial de una batalla metafísica por la soberanía consciente del individuo. Las víctimas describen patrones de interferencia que sugieren una inteligencia coordinada capaz de manipular circunstancias y estados mentales mediante medios que desafían las explicaciones convencionales. Estos fenómenos incluyen sincronicidades negativas repetitivas, alteraciones del sueño con características de ataques psíquicos coordinados, y una sensación de presencia hostil que persiste más allá de la interacción con acosadores físicos. La característica definitoria de esta dimensión espiritual es su enfoque en quebrar la conexión entre el individuo y su esencia superior. Los métodos empleados buscan sembrar la desconexión espiritual mediante la inducción de estados emocionales de baja vibración, particularmente el miedo, la desesperación y el aislamiento existencial. La resistencia a este nivel de ataque parece depender de factores relacionados con la integridad del campo energético individual y la claridad de la conexión consciente con lo trascendente. Los relatos coinciden en que la estabilidad interior se convierte en el principal bastión de defensa, donde la fortaleza espiritual actúa como un muro contra las influencias disociativas. Las tácticas de Ganstalking interdimensional emplean métodos que operan en los límites de la percepción humana, diseñados específicamente para individuos que han desarrollado un mayor nivel de conciencia. Estas estrategias se manifiestan a través de sincronicidades manipuladas con precisión, donde eventos aparentemente aleatorios se alinean de manera antinatural para crear una sensación de paranoia inducida. Los cambios en las líneas de tiempo percibidas son otra herramienta frecuente, generando alteraciones sutiles en la experiencia temporal que desestabilizan la relación del objetivo con la realidad consensuada. Los traumas astrales representan un componente clave de este acoso. Mediante intrusiones durante estados de sueño o proyección consciente que dejan secuelas energéticas difíciles de sanar. Estas entidades operan mediante la inserción de pensamientos parásitos que se mimetizan con la voz interior del individuo, promoviendo patrones de autosabotaje y desconexión espiritual. La tecnología empleada funciona mediante frecuencias específicas que interactúan con el campo bioenergético humano, provocando bloqueos en los centros energéticos y afectando el equilibrio psicofísico. La sofisticación de estos ataques revela su propósito fundamental: interrumpir la conexión entre la conciencia despierta y las dimensiones superiores de percepción. El mecanismo se basa en el agotamiento progresivo de los recursos espirituales mediante una campaña sostenida de desgaste energético. Aquellos que mantienen su integridad ante estas pruebas desarrollan una capacidad ampliada de discernimiento que les permite identificar las intrusiones y fortalecer su presencia multidimensional. Las sincronías manipuladas en el contexto del Ganstalking interdimensional representan uno de los mecanismos más sofisticados de control mental. Estas no son simples coincidencias, sino eventos cuidadosamente orquestados por entidades no humanas que poseen la capacidad de influir en la realidad física y perceptual. Estas sincronías operan en múltiples niveles simultáneamente. En el nivel básico consisten en repeticiones numéricas o simbólicas aparentemente casuales, como ver constantemente los mismos patrones numéricos, encontrar las mismas frases en contextos no relacionados, o toparse con las mismas personas en lugares y momentos improbables. Sin embargo, su verdadero poder reside en la progresión hacia sincronías cada vez más personalizadas e imposibles estadísticamente. El mecanismo subyacente parece involucrar la capacidad de estas entidades para leer los patrones mentales del objetivo y luego manipular los hilos de la realidad consensuada para crear correlaciones artificiales. Esto se logra mediante 1. La explotación de las leyes cuánticas a escalas imperceptibles. 2. La manipulación del campo mórfico colectivo. 3. El acceso a tecnologías de modificación de la línea temporal. Las sincronías avanzadas pueden incluir la materialización de pensamientos, donde objetos o eventos relacionados con pensamientos íntimos del objetivo aparecen de manera tangible en su realidad inmediata. O la deformación temporal, donde secuencias de eventos se reorganizan para crear narrativas persecutorias personalizadas. El objetivo final de estas sincronías manipuladas es triple: socavar la confianza del individuo en su percepción de la realidad,
Crear la ilusión de un destino persecutorio inevitable. Forzar al objetivo a cuestionar su cordura mediante fenómenos que no puede compartir sin ser ridiculizado. La defensa contra estas sincronías requiere desarrollar un estado de observación no reactiva, donde el individuo pueda reconocer estos patrones artificiales sin atribuirles significado emocional. La clave está en comprender que, aunque los patrones son reales, su significado es una construcción diseñada para el control mental. La verdadera liberación viene al trascender la necesidad de buscar patrones en el caos aparente, reconociendo que la única sincronía auténtica es la que nace de la conexión con la conciencia superior, no de la manipulación artificial.